Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de abril del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: tú también eres Galileo. Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor. Claro, la ley permitía primero, por parte del que era acusado, la defensa, antes de establecer o no la sanción correspondiente, conforme a la interpretación que se hacía de la ley de Moisés. Es decir, según aquellos que se creían doctos en la misma, conocedores a fondo de la ley, como en el caso que estamos viendo ahora a través de esta lectura, sí, sabíamos que la sanción se iba habitualmente en contra de la gente del pueblo, de la gente humilde. Los galileos eran tenidos en menos por los habitantes de la Judea y Jerusalén. Claro, era gente económicamente más pobre, más modesta, sin duda, con oficios más modestos también, y ellos se creían realmente los dueños de Israel y los depositarios casi exclusivos de todas las promesas de la Escritura y los intérpretes únicos de las palabras de la ley. Estaban lejísimos de esto. Así como estaba tan lejos, lo vimos en lecturas anteriores, el hijo que se alejó de la casa del padre y gastó la herencia en una vida licenciosa. Así el orgullo nos aleja del Señor. Nos aleja a grado tal que el corazón queda cerrado. El corazón, que es la habitación que elige el Señor por nuestra fe, que por otra parte es un don que Dios nos regala. El corazón de la persona queda tan cerrada a la habitación por parte de Dios, que debe ser el único dueño en definitiva, porque es el dueño, es la vida y es el dueño de la vida y de nuestra vida. Un corazón hinchado, inflado por el orgullo, inflado por criterios muy personales y muy propios, que se apresuran de una manera necia a juzgar aquello que no entienden. Como no entendían el sentido de la ley, vista desde el amor, que era el único lugar, el único prisma desde el cual podía ser evaluada verdaderamente la ley de Dios. Desde el amor de Dios, claro está. No lo hacían porque no había amor de Dios en ellos, como tantas veces les cuestionó el Señor. Y entonces aquí las opiniones respecto de Jesús, ya acercándose a Jerusalén, ya el Señor se acerca a donde va a ser el sacrificio decisivo a favor de todos nosotros, de toda la humanidad. Nos vamos nosotros en este itinerario cuaresmal acercando también a la
pasión y muerte de nuestro Señor. Y finalmente a la resurrección, celebración festiva de la mayor celebración que tiene la cristiandad durante el curso del año, la Pascua, ciertamente, la vida, el paso de la muerte a la vida. Aquí el Señor va a padecer por todos, para que después todos sean felices por Él. Y fíjese las opiniones, por supuesto las opiniones de la gente que lo escuchaba a Jesús. Muchos lo escucharían por primera vez, otros habían oído hablar de Jesús. Los guardias, inclusive, estaban atentos, lo escucharon a Jesús también. Bueno, algunos opinaban que, pero ¿cómo? Este viene de la Galilea, y la Escritura nos dice que ha de venir de Belén de Judá. Y este que dice ser el Mesías tiene que ser de la casa de David. Y David había nacido en Belén de Judá. ¿Cómo este Galileo va a decir que él es el Mesías? Que él es el enviado de Dios. Y no creían entonces. Y lo tomaban igual que los doctos de la ley y los fariseos, los que se decían así propios que eran verdaderos conocedores del sentido de la ley, que este no era sino un impostor. Claro, y algunos sin embargo lo escuchaban, fíjese, y muchos creían en él, sí, de manera que se dividían las opiniones. Ahí sí, como en el tiempo actual, hermanos queridos, se genera una grieta que separa a aquellos que creen de aquellos que no creen o son escépticos o prefieren, dentro de una actitud que entienden prudente, mantenerse en una especie de escepticismo o de opinión postergada respecto de la figura de Jesús. Pero sabemos que Jesús habla, su palabra es vida, y si usted la cree, y si la cree la encarna, usted pasará a la vida, y si no, pasará al juicio. Así entonces, fíjese, aquí en esta lectura vemos una mención que hace San Pablo. Las palabras de Jesús, ¿cómo suenan, digamos? Pasemos al sentido, uno diría, común, o a los griegos, que eran un poco el arquetipo de la sabiduría. Ya para este tiempo, hacía 400, 500 años, que habían hablado realmente con sabiduría humana, pero también elevada, los filósofos griegos. Y ellos mismos nos pueden servir a nosotros también de especie de antesala para poder llegar a entender, a evaluar mejor las palabras de Jesús. Claro, para unos griegos esto era locura, la enseñanza del Señor, a oídos acostumbrados a discursos limitados porque pertenecen a la razón humana, que cree, sustentada por criterios propios, que la verdad la tiene cada uno. Mi verdad es mía, yo tengo mi verdad, y mi verdad la sostengo y la mantengo, y si puedo la impongo también. ¿Se da cuenta? Es una actitud necia. Y entonces algunos opinaban directamente que era locura todo esto. Bueno, la opinión de que Jesús estaba loco, inclusive lo hemos visto, mismo en la Galilea también había aparecido de parte de algunas voces. Es contradictorio entonces el efecto, ¿se da cuenta? Están los que creen y están aquellos que no creen y que también combaten. Y aquellos que persiguen porque buscan matar al autor de la vida y de la sabiduría, que eran en este caso los sacerdotes, los escribas, inclusive los jefes de los fariseos. Había uno, sí, Nicodemo, que había creído ya tenuemente, porque ya había ido a ver a Jesús personalmente. Era fariseo también, pero mostró un oído humilde ante las palabras sabias del Maestro. Pero en general todos ellos estaban en contra de Jesús y despreciaban al pueblo de la Galilea, al pueblo humilde, porque esa gente, claro, que no tiene letras, esa gente que no lee, que no conoce. Y
Gente que está maldita, decían. ¿Qué puede opinar? ¿Qué puede saber? Se da cuenta la opinión del orgullo, de la jactancia humana, de que está encerrado en la jaula de su propio yo. El egoísmo hipertrofiado hasta los límites, verdaderamente de la total necedad. Pero así fue la cosa. Y los guardias, sí, fueron a comunicar a los sacerdotes, sumos sacerdotes, que estaba Jesús, ¿no? Que escuchaba la gente, mucha gente lo escuchaba. Y claro, ellos le dijeron, entonces si estaba ahí, ¿por qué no lo detuvieron y lo trajeron? Los sacerdotes querían, sí, capturarlo, encerrarlo y juzgarlo y condenarlo. Finalmente ocurrió esto, pero no sin pasar antes por el juicio decisivo de Poncio Pilato, que era el pretor romano y que era el representante del imperio de turno ahí, de Roma en Israel. ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Y qué le dijeron los guardias? Fíjese, esta tampoco era gente letrada. Jamás oímos hablar a un hombre como habla este hombre. Ahí tiene, ¿ve? Ahí no había ningún oído interesado. Ahí eran digamos, oídos imparciales, porque ni eran letrados, tampoco eran tontos, ¿no? Simplemente opinarían desde el sentido común de la calle y desde el oficio que desarrollaban. Nunca habían oído hablar un hombre como a Jesús. Guardias romanos, ¿se da cuenta? Gentiles. No conocerían la ley, sí, sin duda, pero acá había uno que hablaba de otra manera, ¿no? Otra cosa era este. Y dijeron simplemente aquello que habían oído y de lo cual fueron testigos. Bueno, después cada uno, así dividida la opinión, se fue a su casa. Bueno, y ya la presencia de Jesús implica un juicio. Fíjese, los que creen y los que no creen. Ya el juicio a partir de la palabra. Sabemos cuál es la actitud propia de la vida y de la fe para la vida, ¿no? El oír la palabra, y si usted la cree, vívala. Ahí está. Y si no la cree, usted se sumará a la columna de aquellos que persiguen al Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, Miguel, mientras crea uno y le crea al Señor Jesús, entonces viviremos. Sin duda, Patricia. Viviremos. Qué premio, ¿no? Quiere decir que no vivimos entonces, creemos vivir. Pero lo que creemos es un engaño, un autoengaño, fruto de un orgullo necio, torpe, que termina en lo que, como anticipo casi se podría decir, estamos viviendo, termina en muerte. Perdemos la oportunidad grande, única, de la vida que nos trae el Señor desde su palabra y después desde su acción concreta en nosotros si encarnamos esa palabra. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de luz, tu espíritu de verdad, tu espíritu de revelación y vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.